Todo lo que has estado sintiendo no está separado. No son cosas distintas, no son problemas diferentes. No es el estrés por un lado, no es el sueño por otro, no es la energía por otro, no es la concentración, no es la motivación, no es la ansiedad, no es el cansancio. Es todo. Todo está conectado. Todo forma parte del mismo sistema. Y eso pues cambia completamente la forma de verlo. Porque cuando lo separas, parece que tienes muchos problemas, muchas cosas que no funcionan, muchas cosas que deberías arreglar. Como si cada parte de ti estuviera fallando por su cuenta. Como si tuvieras que solucionar todo por separado. Pero cuando lo unes, todo empieza a tener sentido. Porque no estás fallando en muchas cosas. Está pasando una sola cosa, que se está manifestando de muchas formas. Tu cuerpo está funcionando en un estado que no es el adecuado. Y eso afecta a todo. A cómo piensas, a cómo sientes, a cómo descansas, a cómo reaccionas, a cómo te relacionas, a cómo te enfrentas al día. Porque no eres piezas sueltas, no eres partes independientes, no eres un conjunto de sistemas aislados, eres un sistema que funciona como un todo, un sistema que se regula constantemente, un sistema que se adapta a cada momento. Y cuando ese sistema cambia, todo cambia con él. Y cuando ese sistema se desajusta, no falla en un sitio, falla en todos, pero no como un error, como una consecuencia, como una respuesta. Y eso es lo que has estado viendo en esta serie, aunque no lo hayas percibido así desde el principio. Poco a poco, parte por parte, sin darte cuenta, todo apuntaba a lo mismo, a un sistema que ha cambiado su estado, a un cuerpo que ha pasado de estar equilibrado a estar en alerta, a una mente que ha pasado de estar clara a estar saturada, a un organismo que ha pasado de funcionar con fluidez a funcionar con tensión. Y cuando eso ocurre, todo se reorganiza, todo se adapta, todo cambia. Tu cerebro funciona diferente, empieza a priorizar lo urgente, empieza a reaccionar más, empieza a perder claridad. Tu cuerpo responde diferente, se tensa, se activa, se mantiene preparado. Tu energía se regula diferente, se limita, se reduce, se protege. Tu descanso se altera, se vuelve superficial, se fragmenta, no recupera. Tu percepción cambia. Todo pesa más, todo cuesta más, todo parece más exigente. Y tú lo sientes. Cada día, en pequeñas cosas, en detalles que antes no estaban, en sensaciones que no sabías explicar, en cambios que no entendías, en estados que dabas por normales, pero no lo son. Y eso es lo más importante de todo. Porque cuando algo se repite, cuando algo se mantiene en el tiempo, cuando algo se vuelve constante, tu mente lo normaliza, lo acepta, lo integra. Empiezas a pensar que siempre has sido así, que es tu forma de funcionar, que es tu forma de vivir. Pero no lo es. Es una adaptación, es una respuesta, es el resultado de un sistema que ha cambiado sin que te dieras cuenta. Y ahora, todo empieza a encajar, no como piezas separadas, sino como un todo, como un sistema que tiene lógica, como un cuerpo que tiene sentido, como una explicación que une todo lo que has estado sintiendo durante tanto tiempo. Si hay algo que tienes que entender de todo esto, es que no son cosas aisladas, no son compartimentos separados, no son fallos independientes, es el mismo sistema, expresándose de formas distintas, porque todo empieza en un mismo lugar, en cómo tu cerebro interpreta el estado en el que estás. Tu cerebro no observa solo lo que ocurre fuera, observa constantemente lo que ocurre dentro, evalúa, analiza, interpreta, y en función de eso, decide cómo debe responder tu cuerpo. Si detecta calma, seguridad, equilibrio, activa un tipo de funcionamiento, un funcionamiento donde todo fluye, donde la energía está disponible, donde la mente está clara, donde el cuerpo se mueve con facilidad, donde el descanso ocurre. Pero si detecta lo contrario, si percibe tensión, carga, incertidumbre o falta de recuperación, activa otro modo, un modo completamente diferente, un modo en el que todo cambia, en el que la prioridad deja de ser rendir
pasa a ser proteger. Y eso afecta a todo. A tu atención, porque tu cerebro deja de enfocarse en profundidad y empieza a escanear, a buscar, a detectar, a reaccionar. A tu energía, porque tu cuerpo deja de darte acceso completo y empieza a limitar, a reducir, a guardar. A tu descanso, porque tu sistema no entra completamente en recuperación y se queda en un estado intermedio, ni activo del todo, ni relajado del todo. Y a tu percepción, porque empiezas a ver todo desde ese estado. Todo parece más intenso, más exigente, más importante, más urgente, y eso genera algo muy importante. Coherencia interna. Porque aunque sientas que todo va mal, en realidad, todo está funcionando exactamente como debería, para el estado en el que estás. Tu cuerpo no está desorganizado, está perfectamente organizado, pero en un modo que no es sostenible a largo plazo. Y eso es lo que cambia todo. Porque cuando entiendes esto, dejas de ver cada cosa como un problema independiente. Dejas de pensar, tengo mala concentración, tengo ansiedad, no duermo bien, no tengo energía. Y empiezas a ver que todo viene del mismo sitio, del mismo origen, del mismo estado interno. Un estado donde tu sistema no está en equilibrio, donde no está en calma, donde no está en recuperación. Y eso se refleja en todo. Y aquí aparece algo clave: la conexión. Porque todo lo que has visto en esta serie no eran temas distintos, eran piezas del mismo sistema. El cerebro, el estrés, el sueño, la energía, no funcionan por separado, funcionan juntos, se afectan entre sí, se regulan entre sí, se condicionan entre sí, y cuando uno cambia, los demás cambian con él. Si estás en estrés, duermes peor. Si duermes peor, recuperas menos. Si recuperas menos, tienes menos energía. Si tienes menos energía, tu cerebro se vuelve más reactivo, y eso aumenta el estrés. Y así, una y otra vez. Un ciclo, un bucle, que se mantiene, sin que lo veas, sin que lo identifiques, sin que lo cuestiones, pero que está ahí, funcionando cada día. Y eso es lo que estás sintiendo. Y aquí es donde todo se vuelve realmente interesante, porque no se trata solo de entender que todo está conectado, se trata de entender por qué, aunque lo notes, aunque lo sufras, aunque quieras cambiarlo, sigues ahí, sigues en ese estado, sigues sintiendo lo mismo, sigues repitiendo los mismos patrones. Y no es falta de voluntad, no es falta de disciplina, no es falta de esfuerzo, es que estás dentro de un bucle biológico, un bucle mental, un bucle físico, un sistema que se retroalimenta, que se mantiene, que se refuerza, y que no se rompe simplemente queriendo, porque empieza de forma casi invisible, empieza con algo pequeño, con una acumulación, con un cambio progresivo, más estrés, menos descanso, más estímulo, menos recuperación, y al principio, no pasa nada. Tu cuerpo responde, tu cerebro se adapta, todo sigue funcionando, pero poco a poco, sin que lo notes, ese equilibrio empieza a cambiar, empiezas a dormir un poco peor, a tener menos energía, a necesitar más estímulo, a estar más reactivo. Y ahí empieza el ciclo, porque cuando tienes menos energía, tu cerebro busca compensarlo, busca estímulo, busca activación, busca algo que te saque de ese estado. Y ahí entran muchas cosas: pantallas, comida, redes sociales, contenido constante, pequeños picos, pequeñas recompensas, pequeños empujones de dopamina, que te hacen sentir mejor, pero solo durante un momento, porque después vuelves al mismo punto, pero un poco más abajo, un poco más cansado, un poco más saturado. Y entonces necesitas más estímulo, más distracción, más activación. Y el ciclo continúa. Y mientras tanto, tu sistema no descansa, no recupera, no vuelve al equilibrio, se queda en ese estado intermedio, donde no estás bien, pero tampoco estás lo suficientemente mal como para parar. Y eso es lo peligroso. Porque es cómodo, porque es funcional, porque puedes seguir, porque puedes trabajar, porque puedes cumplir, porque puedes avanzar.
pero lo haces desde un estado que no es el óptimo. Y eso se acumula. Se acumula en el cuerpo, se acumula en la mente, se acumula en el sistema nervioso, hasta que empieza a notarse más. Empiezas a sentirte más cansado, más irritable, más desconectado, más saturado. Y ahí es cuando intentas cambiar. Intentas dormir mejor. Intentas desconectar. Intentas parar. Pero ya no es tan fácil. Porque el sistema ya está adaptado a ese estado. Tu cerebro ya ha aprendido a funcionar así. Tu cuerpo ya se ha ajustado. Tu energía ya se regula en ese nivel. Y salir de ahí requiere más que una decisión. Porque el propio sistema te empuja a quedarte. Te empuja a repetir. Te empuja a seguir en ese bucle. Porque es lo que conoce. Porque es lo que ha aprendido. Porque es lo que ha estado haciendo durante tiempo. Y eso explica algo muy importante. Porque muchas veces sabes lo que tienes que hacer, pero no lo haces. ¿Por qué quieres cambiar, pero no cambias? ¿Por qué entiendes el problema, pero sigues dentro? No es incoherencia, no es debilidad, es biología. Es un sistema que se ha ajustado a un estado, y ahora funciona en base a él. Y hasta que no cambias ese estado, todo lo demás sigue igual. Y el problema de todo esto es que puedes aguantarlo durante mucho tiempo, más del que crees, mucho más del que deberías, porque el cuerpo está diseñado para resistir, para adaptarse, para seguir adelante incluso cuando no debería. Y eso es lo que lo hace peligroso, porque no hay una señal clara, no hay un momento exacto donde todo se rompe de golpe. No hay un aviso evidente que diga, hasta aquí. Lo que hay es un desgaste silencioso, progresivo, constante, que no se nota de un día para otro, pero que se acumula, día tras día, semana tras semana, mes tras mes, y al principio es casi imperceptible. Un poco más de cansancio, un poco menos de paciencia, un poco más de tensión, pequeños detalles, cosas que ignoras, cosas que normalizas, cosas que justificas. Es normal, tengo mucho trabajo, es una mala semana, ya se pasará. Pero no se pasa, se queda, se acumula. Y poco a poco, empieza a cambiar tu forma de vivir. Empiezas a levantarte ya cansado. Antes incluso de empezar el día. Empiezas a notar que todo cuesta más. Que necesitas más esfuerzo para hacer lo mismo. Que te irritas más rápido. Que te desconectas antes. Que pierdes interés. Que pierdes energía. Y lo más importante, que pierdes claridad. Empiezas a sentir que no eres tú del todo. Que algo ha cambiado. Pero no sabes exactamente qué. No hay una causa clara. No hay un motivo concreto. Solo una sensación constante de no estar bien. Y eso se vuelve el nuevo normal. Te acostumbras, te adaptas, aprendes a vivir así, a funcionar así, a responder así, y sigues adelante, cumpliendo, trabajando, entrenando, haciendo lo que tienes que hacer, pero desde un estado diferente, desde un estado más bajo, más limitado, más exigente. Y ahí es donde aparece algo clave, el límite, porque el cuerpo puede aguantar mucho, pero no todo, y llega un momento en el que ya no puede compensar más, en el que ya no puede sostener ese estado, en el que empieza a fallar, no de golpe, no de forma dramática, pero sí de forma evidente. Empiezas a tener problemas para dormir de verdad. No solo descansar peor, sino no descansar. Empiezas a sentir ansiedad sin motivo claro, tensión constante, pensamientos acelerados, inquietud. Empiezas a perder motivación, a sentirte apagado, a no disfrutar de cosas que antes sí. Empiezas a notar que tu cuerpo no responde igual, que te cuesta recuperarte, que te cuesta rendir, que te cuesta incluso empezar. Y ahí es cuando lo ves, cuando ya no puedes ignorarlo, cuando ya no puedes normalizarlo, cuando ya no puedes justificarlo, porque ya no es un pequeño ajuste, es un cambio claro, es un sistema que ha llegado a su límite, y que ahora te está obligando a verlo. Y eso es duro, porque rompe la ilusión de control,
porque te hace darte cuenta de que llevas tiempo funcionando por debajo de lo que eres capaz, de que llevas tiempo sosteniendo algo que no deberías haber sostenido tanto. Pero al mismo tiempo, es el momento más importante, porque es el momento en el que puedes cambiarlo, el momento en el que dejas de ignorarlo, el momento en el que empiezas a entenderlo, el momento en el que decides que no quieres seguir así. Y aquí es donde todo cambia. Porque cuando entiendes el sistema, dejas de intentar solucionarlo desde fuera, dejas de atacar síntomas, dejas de intentar arreglar cada cosa por separado y empiezas a hacer algo completamente distinto. Empiezas a cambiar el estado, porque ese es el origen. Ese es el punto clave. No es que necesites más disciplina. No es que necesites más motivación. No es que necesites hacerlo mejor. Es que necesitas que tu sistema vuelva a un estado donde todo pueda funcionar bien. Y eso no se consigue forzando, no se consigue apretando más, no se consigue exigiéndote más, porque eso es justo lo que te ha llevado ahí. Se consigue haciendo lo contrario, reduciendo, simplificando, regulando. Y aquí hay algo importante, porque cuando estás dentro del bucle, quieres salir rápido, quieres sentirte bien ya, quieres volver a estar como antes, quieres recuperar tu energía, tu claridad, tu control, y eso te lleva a intentar hacer muchas cosas, a cambiar todo, a forzarlo, a exigir resultados. Pero ese no es el camino, porque tu sistema no necesita velocidad, necesita estabilidad, necesita seguridad, necesita consistencia, necesita repetir señales que le digan que puede bajar el nivel de alerta. Y eso empieza por cosas muy simples, pero muy potentes. Empieza por reducir el estímulo, por darle espacio a tu cerebro, por no llenarlo constantemente, por permitirle estar en calma. Empieza por respetar el descanso, no solo dormir, sino realmente descansar, sin pantallas, sin interrupciones, sin ruido constante. Empieza por moverte, pero no como exigencia, no como obligación, sino como regulación, como forma de devolverle al cuerpo su ritmo. Empieza por algo que casi nadie hace. Parar, no hacer nada, permitirte estar sin estímulo, sin distracción, sin actividad constante. Porque ahí es donde tu sistema empieza a cambiar, donde empieza a regularse, donde empieza a volver. Y al principio, no es cómodo, no es fácil, porque estás acostumbrado a otra cosa, a estar siempre activo, siempre estimulado, siempre ocupado, y cuando paras, lo notas. Notas la inquietud, notas la incomodidad, notas el impulso de volver a lo de siempre. Pero ese momento es clave, porque es ahí donde empieza el cambio, no cuando haces más, sino cuando dejas de hacer lo que te mantiene en el bucle. Y poco a poco, sin que te des cuenta, tu sistema empieza a responder. Empiezas a sentir más claridad, más energía, más calma, empiezas a recuperar sensaciones que pensabas que habías perdido. Y eso te confirma algo, que no estabas roto, solo estabas en un estado que no era el adecuado, y ahora estás saliendo de él. Y si has llegado hasta aquí, hay algo que quiero decirte, porque este tipo de contenido no es casual, no es contenido rápido, no es algo que se haga en un rato. Esto existe por una razón, porque hay personas, como tú, que quieren entender lo que les pasa, que no se conforman con explicaciones superficiales, que no quieren solo sentirse mejor un rato, sino entender de verdad cómo funciona su cuerpo, y eso es lo que hace posible este proyecto. Por eso, hay algo importante que casi nadie dice, pero que tienes que saber. Más del 80% de las personas que ven estos vídeos no están suscritas, están aquí, aprenden, entienden, pero luego se van, y no vuelven. Y eso significa que todo este contenido, todo este esfuerzo, todo este conocimiento, puede no llegarles cuando más lo necesitan, porque no lo verán, porque no les aparecerá, porque no estarán dentro. Y por eso te lo digo ahora. Si esto te está ayudando, si algo de lo que has escuchado hoy te ha hecho entender algo, suscríbete. No como un gesto automático, sino como una decisión, como una forma de seguir aprendiendo,
de seguir avanzando, de seguir entendiendo tu cuerpo. Y además, hay algo más. Porque este proyecto no solo se mantiene con visualizaciones, se mantiene gracias a las personas que deciden ir un paso más allá, las que deciden apoyar, las que quieren formar parte de algo más grande. Por eso existe la opción de hacerte miembro. Porque con menos de lo que cuesta un café, puedes ayudar a que todo esto siga creciendo, a que podamos seguir creando contenido así, a que podamos seguir investigando, a que podamos seguir explicando lo que nadie explica de esta forma. Y además, tienes ventajas. Acceso anticipado, contenido especial y una comunidad que está en el mismo punto que tú. Personas que quieren mejorar, entender, avanzar. Y si quieres ir un paso más allá todavía, existe el nivel avanzado, donde entramos en algo diferente, en contenido más profundo, más práctico, más directo, donde explicamos cosas que no caben aquí, estrategias, enfoques, detalles, que pueden marcar una diferencia real, pero que necesitan otro nivel, otro espacio, otro tipo de contenido, y ahí es donde lo encontrarás. Y también quiero decirte algo más, porque hay una forma de apoyar que no cuesta nada, pero que puede marcar una diferencia enorme, y es compartir este vídeo, porque seguro que mientras lo veías, has pensado en alguien que está cansado, alguien que no entiende lo que le pasa, alguien que siente que no está bien, pero no sabe por qué. Compárteselo, porque puede ayudarle más de lo que imaginas. Hay algo que probablemente nadie te había explicado así. No de esta forma, no conectando todo, no dándole sentido a todo lo que has estado sintiendo, porque normalmente te explican partes, te hablan del estrés, del sueño, de la energía, de la ansiedad, como si fueran cosas separadas, como si cada una tuviera su propia causa, como si tuvieras que solucionarlas una a una. Pero ahora lo ves diferente. Ahora entiendes que no son problemas distintos, que no son fallos independientes, que no son cosas que tengas que arreglar por separado. Es una sola cosa, un solo sistema, un solo estado, que lo cambia todo. Y eso es importante, porque cambia cómo te ves a ti mismo, porque deja de ser algo personal, deja de ser soy así, deja de ser no puedo, deja de ser me pasa esto, y pasa a ser otra cosa, pasa a ser estoy en este estado, y eso te devuelve algo que habías perdido, control, porque si fuera algo que eres, no podrías cambiarlo, pero si es algo en lo que estás, sí puedes salir. Y eso es lo más importante de todo, porque no estás roto, no estás fallando, no estás perdiendo, estás adaptándote, tu cuerpo está respondiendo, tu cerebro está ajustándose, tu sistema está haciendo lo que cree necesario para protegerte, aunque no sea lo mejor a largo plazo, y eso cambia completamente la forma de verlo. Porque ya no es una lucha contra ti, es una comprensión de ti, es empezar a entender qué está pasando, por qué está pasando, y qué puedes hacer para cambiarlo. Sin forzar, sin castigarte, sin exigirte más de lo que necesitas, sino ajustando, regulando, volviendo poco a poco a un estado donde todo funcione mejor. Y aquí es donde quiero que te quedes con algo. No con una técnica, no con un consejo, no con una lista de cosas que hacer, sino con una idea que puede cambiarlo todo. No tienes que hacerlo perfecto. No tienes que cambiarlo todo. No tienes que salir de golpe. Solo tienes que empezar. Empezar a darte cuenta. Empezar a observar. Empezar a elegir diferente en pequeñas cosas. Porque eso es lo que cambia el sistema. No los grandes cambios. No las decisiones extremas. Sino lo que repites. Lo que haces cada día. Lo que mantienes, lo que sostienes, porque eso es lo que tu cerebro aprende, y eso es lo que tu cuerpo integra, y eso es lo que define el estado en el que estás. Así que ahora, la pregunta no es qué has entendido. La pregunta es, ¿qué vas a empezar a cambiar? ¿Qué pequeña cosa vas a hacer diferente? ¿Qué señal le vas a dar a tu cuerpo?
¿Qué dirección vas a tomar? Porque eso es lo que va a marcar la diferencia. Y si algo de todo esto te ha hecho ver las cosas de otra forma, no te lo guardes, compártelo, porque hay mucha gente ahí fuera, sintiendo exactamente lo mismo, sin entenderlo, sin saber qué les pasa, pensando que son ellos, cuando en realidad es su estado. Y ese simple cambio puede cambiarlo todo.